Físicamente me fui recuperando y mentalmente me fui hundiendo. Y acabé en una baja de 3 meses por burnout, por depresión, llamadlo X. Igual me ves un poco más de cara de cansada o un poco menos de cara de cansada, pero tú realmente no estás viendo que ayer estuve vomitando toda la tarde, o que llevo sin poder comer normal desde hace 3 días, o que llevo con unas inflamaciones en las articulaciones 2 semanas que no se me terminan de quitar. En España, 3 millones de personas están diagnosticadas de una enfermedad rara. Y así como raras son esas enfermedades, también son raras las oportunidades y las puertas para hablar de eso. ¿Cómo se diagnostican? ¿Quién las sufre? ¿Cómo lo viven sus protagonistas? Esto es Pase de Guardia. Comenzamos. Hoy tenemos un invitado muy especial, una amiga, una fuerte trabajadora, Silvia Muñoz, que nos va a hablar de una enfermedad rara y de las enfermedades raras en general. No tenemos pretensiones de que esto sea tampoco aquí expertos en el tema, pero definitivamente tiene muchos más criterios para hablar de esto que nosotros. Silvia, bienvenida. Muchas gracias. La verdad es que es un placer estar aquí y precisamente para hablar de un tema que a mí me mueve mucho, que son las enfermedades raras precisamente. Vamos a comenzar directo. Una pregunta. ¿Cuándo Silvia Muñoz descubre que tiene una enfermedad rara? ¿Y cuál es la enfermedad rara? Yo padezco síndrome de Ehlers-Danlos, concretamente el tipo 3, el hipermóvil, puesto que hay 13 tipos de este síndrome, y yo me autodiagnostiqué en quinto de carrera. Cuando estaba estudiando medicina, ya había empezado a presentar síntomas de más jovencita, 12, 13 años, pero lo único que comentaban de vez en cuando, bueno, es que eres hiperlaxa, pues que tienes las articulaciones más laxas, más flexibles de lo normal. Pero poco a poco se fueron añadiendo síntomas, taquicardias, mareos, muchos dolores, inflamación de las articulaciones. Y ya en quinto de carrera, pues, que era cuando cursaba la asignatura de reumatología, empecé a pensar, es que todo esto me pasa a mí. Cuando nos dieron las enfermedades del colágeno, es que todo esto me pasa a mí, es que yo podría tener esto. Y ahí fue a mi médico de cabecera y le dije, mira, que quiero que completemos el estudio porque yo creo que puedo tener esta enfermedad. Y efectivamente en los años siguientes, con las pruebas y los especialistas correspondientes, se confirmó que yo padezco este síndrome. ¿Y te tomaron en serio? Porque cuando nosotros estuvimos haciendo las investigaciones para lo de leyendo, para lo de las enfermedades, es como un tema muy recurrente lo del no me toman en serio, o muchas veces los médicos por desconocimiento, ¿sabes? Como que, bueno, sí, no, o no te creen o no, directamente no lo saben, y si no lo saben no lo diagnosticas. Ese es un tema muy delicado. Sí que es verdad que mi médico de cabecera siempre ha sido muy abierto a la hora de escuchar. Y empezó, cuando yo se lo comenté, empezó como a repasar todas las consultas que había tenido yo previamente, ¿no? Todos los motivos de consulta, y dijo, bueno, pues igual sí que merece la pena completar el estudio porque con lo que me estás contando sí que podría cuadrar. No fue uno de entrada. No fue un no para nada. Es verdad que yo he tenido mucha suerte en ese sentido, pero luego me he ido encontrando muchos problemas con otros especialistas, porque por desgracia el tener una enfermedad rara no es que te la diagnostiquen y ya está, es lo que comentabas antes, no se conoce y como no se conoce, todas las complicaciones que puede llevar de la mano tampoco se conocen y tampoco se estudian. Entonces, a posteriori sí que ha habido muchos especialistas, igual no muchos, pero por lo menos un par de ellos o 3, que yo he tenido la sensación de que no se estaban tomando en serio lo que les decía. Incluso vestida de médico con la ropa del hospital, de estar trabajando y salir a la consulta, y ser consciente de que no están creyéndose lo que les estoy contando o que no se lo terminan de tomar en serio o que no les termina de convencer, aunque estamos en una situación en la que al final sé yo más sobre mi enfermedad que ellos. A mí me surge la duda, ¿no? Porque es cierto que muchas veces cuando vamos como de la casa, ¿no? Con la bata, la identificación, muchas veces los médicos van como con esa consulta de pasillo. Y claro, me surge la duda de si tú crees que hubieras ido como paciente, se te hubiera tomado de otra manera que si hubieras ido como médico, o incluso tú diciendo, tengo estos síntomas, creo que tengo esto. O, oye, es que casi que al 99% tengo esto porque lo he estado estudiando. O sea, ¿crees que a lo mejor hay alguna desventaja o ventaja para aquellos que no son médicos que se presentan en una consulta con esos síntomas? Te diría que el ir de médicos nos da una ventaja. Y yo te lo digo en cuanto a mi experiencia personal, porque yo he ido indistintamente de calle o de médico en función de si ese día estaba trabajando o en ese momento estaba trabajando o no estaba trabajando. Y cuando se ve que eres sanitario,
pues ahí hay un sesgo y hay un cambio muy distinto en la forma de trato, aunque solo sea porque te van a explicar más las cosas. Si yo llego vestida de calle y digo, creo que tengo esta complicación de este síndrome, me van a decir, bueno, ¿y tú qué vas a saber? Si yo llego vestida de médico y digo, pues mira, es que tengo este síndrome y creo que tengo esta complicación de este síndrome, igual se toman un poco más de tiempo antes de descartarlo. O se toman un poco más de molestias y ya solo con la forma en la que te comunican las noticias te dan más explicaciones. Porque si no, normalmente es, bueno, este es el diagnóstico, esta es la siguiente prueba que te voy a pedir y este es el tratamiento, si es que lo hay. Y ya está, y con eso te liquidan. Yo creo que en general los médicos tendemos a explicar de menos las cosas a los pacientes. Muchas veces quizá nos refugiamos en que ellos no lo van a entender, pero yo creo que se pueden simplificar las cosas lo suficiente como para que una persona pueda entender lo que le está pasando. Sí, y ese sesgo que tú dices, yo me he sentido parte de eso también, de a veces, incluso con tu propia familia, y creo que incluso con la familia a veces hasta lo minimizamos, ¿no? Nosotros también vemos cosas muy graves y muy malas todos los días, que a lo mejor mi madre me dice, me duele no sé qué, yo, bueno, mamá, toma agua, será una piedra en el riñón. No, no entras en el mismo proceso. Digo, ¿cómo puede funcionar el sesgo para mal? O sea, para menos. Pero es verdad que cuando un colega te consulta, tampoco lo veo como algo malo. Yo creo que, o sea, tiene un poquito de lógica, porque si tú me Yo creo que consultas- depende más del contexto, del escenario en el que lo haces. Porque no es lo mismo que te venga un colega en tu consulta donde tienes herramientas a mano, que te venga tu primo en tu casa o te manda una foto al WhatsApp y te diga, yo creo que tengo tal. ¿Te aventurarías a lanzar un diagnóstico sin las herramientas que puedes tener a nivel hospitalario o a nivel de consulta? Claro, pero a lo mejor alguien que nos escuche no entiende cómo puede funcionar la interacción entre dos médicos, pero para mí no sería, yo también me tomaría mucho más serio si a lo mejor viene Silvia y está de guardia, viene y me consulta y me dice, no, mira, yo tengo tal complicación, y digo, de entrada, una persona sensata Sí. tendría que saber que alguien, pues, supongo que es así, que una persona que tiene una enfermedad rara está mucho más documentada. Y muchos médicos, no sé qué opinan ustedes, pero para mí, muchos médicos, no solo con las enfermedades raras, sino con otras personas que sufren diferentes tipos de enfermedades, en tu caso la diabetes, a veces su ego no les permite aceptar que el paciente o la persona que tiene adelante, sea médico o no, puede saber un poco más de eso. Porque así como hay pacientes que son malísimos, hay otros que sí se documentan y se toman su enfermedad muy en serio. Eso es otro tema de podcast. Da para otro tema. Haremos algún otro capítulo de El ego de los médicos. Hemos pensado en cambiar el nombre del podcast a Esto da para otro podcast. Estamos siempre en eso. Vale, Silvia, entonces, desde el momento en que tú empiezas a ver reumatología en la carrera y empiezas a tener síntomas y dices, esto me puede estar pasando a mí, ¿cuánto tiempo pasó hasta que le pusiste nombre y apellido a tu enfermedad? Pues claro, desde ese momento que ya íbamos tarde, como quien dice, porque pues es que igual llevaban ya 8 años de síntomas acumulados y de consultas repetidas y pruebas diagnósticas, pero desde el momento en el que yo lo sospecho es verdad que tuve suerte que fue algo relativamente rápido, como en 2-3 años conseguir diagnóstico. Y digo rápido a pesar de lo que ocurrió, porque eso fue en quinto de carrera, pero mi sexto de carrera fue 2020. Entonces, todo el proceso que se había iniciado para diagnosticarme en León, que yo soy de León, se detuvo por completo a cuenta del COVID, como tantas otras cosas. Entonces, ahí se perdió mi seguimiento. ¿Y qué pasó a continuación? Que yo vine a trabajar, a hacer la especialidad a Salamanca. Y cuando llegué aquí, lo había perdido todo. O sea, aquí hice el cambio de médico de cabecera y mi médico de cabecera no sabía absolutamente nada de mí. Y de hecho, cuando yo llamé y le dije, oye, mira, es que me gustaría completar el diagnóstico, me dijo, bueno, pero trabajando en el hospital lo tienes más fácil si te apañas tú. ¿Es una respuesta a un médico de atención primaria? No, ni de lejos, vamos. Pues básicamente esa fue su respuesta. Con la suerte que tuve de que yo justo empecé a rotar en medicina interna y caí en un despacho que yo al principio no lo sabía, pero cuando llevaba unas semanas trabajando me dice un compañero, ¿sabes que esta adjunta tiene una consulta de enfermedades raras? Y me empezó a decir, buah, es que ayer estuve con ella en la consulta y vi un síndrome de Marfan, 2 Ehlers-Danlos, y yo cuando lo oí dije, esta es la mía.
hablé directamente con ella me incluyó en su consulta y desde entonces ella es la que me ha ido haciendo el seguimiento. Puedes mencionarle y agradecer. Bueno, es Marisa. Gracias, Marisa, por todo lo que haces por las personas con enfermedades raras. Y con Marisa, pues la verdad es que es súper bien porque desde el principio ella me recibió, me acogió y me consideró ya parte de su elenco de enfermedades raras. Y desde entonces es ella la internista que me sigue con ayuda de Nora, que también está ahora llevando esa consulta. Entonces, ese fue el momento clave para mí. 8 años dijiste más o menos que se tardó. De síntomas 10. Es un dato de las que hicimos en las lecturas previas de la Federación Española de Enfermedades Raras. Dice, en promedio, un paciente tarda unos 6 años en recibir un diagnóstico y en el 20% de los casos más de 10 años. Te diagnostican y ¿qué cambia? Porque algo tuvo que haber cambiado ya en tu perspectiva tanto profesional como personal. La primera, lo que te quiero preguntar es lo personal. ¿Cómo te lo tomaste tú, no como médico ni pensando en el trabajo, sino tú como persona en plan, coño, tengo esto y luego tu familia? Voy a empezar por mi familia. Yo creo que mi familia quizá no tuvo tanta repercusión. Mi madre no tiene el diagnóstico hecho, pero sabemos que tiene el Ehlers-Danlos. Mi hermano también sabemos que lo tiene, aunque tampoco tenga hecho el estudio. Era una familia de hiperlaxos. Somos una familia de hiperlaxos. Y yo creo que en mi familia como que se habían asumido como normales las limitaciones que yo tenía y las cosas que me pasaban en mi círculo más cerrado. Entonces, bueno, pues fue tener un nombre y un apellido para esas cosas que me pasaban y para todo lo que le había ido pasando anteriormente a mi madre, porque mi madre a lo largo de su vida ha presentado muchas cosas y sigue presentando muchas cosas que se asocian a esta enfermedad. Para mí fue un alivio tremendo. Porque yo estuve mucho tiempo con síndrome de la impostora, o sea, desde que yo empecé a sospechar que lo tenía, era como es que sospecho que lo tengo, pero nadie me ha confirmado que lo tengo y yo no soy suficientemente médico como para confirmar que esto que yo pienso es real. Entonces yo tenía un síndrome de la impostora muy grande y hasta que no hubo una persona externa que me dijo, mira que sí, que cumples los criterios y que sí que lo tienes, no me quedé a gusto, no me quedé tranquila. Pero luego además le dio una explicación a todas esas cosas que me llevaban pasando desde muy pequeña, que me diferenciaban de los demás y que yo no entendía. Pero no de tu familia, pero, o sea, tú también lo veías esas cosas que tú veías de ti no eran ajenas entonces. Tu hermano, tu madre tendrían síntomas parecidos. Sí, pero digamos que la que más florida tiene la enfermedad he sido yo, siempre. Y sobre todo yo veía mucha diferencia, ya no con mi familia, porque dentro de tu familia, pues distintas edades, distintos trabajos, distintos objetivos, como que es más difícil compararse, o por lo menos me parece que es como más difícil compararse. Pero claro, yo me comparaba con la gente de mi edad y yo veía que yo físicamente no aguantaba las cosas que las personas de mi edad sí podían aguantar. Y yo a los 16 años tuve que dejar el ballet y no tenía una respuesta. Claro, pero el ballet vendría siendo una, entre comillas, no sé si es buena la expresión, como una consecuencia buena de la hiperlaxitud, eres bailarina y todo, pero entonces, ¿cuáles eran los síntomas que tú sufrías además del cansancio? Me empecé a sincopar en clase, tuve varios síncopes en clase de danza, empecé a tener muchísimas lesiones que tampoco sabíamos por qué, me dolían un montón las articulaciones, estaba siempre que sí, calor aquí, hielo allá, las articulaciones inflamadas, lesiones de repetición, todo se iba acumulando y llegó un momento en el que a mí bailar es lo que más me gusta del mundo y ahí tuve que parar y de hecho los médicos me dijeron, no, es que probablemente no puedas volver a bailar, pero tampoco me explicaron, no me dijeron por qué. No, bueno, es que eres hiperlaxa, te viene mal hacer ballet, probablemente nunca más puedas volver a bailar. Y todas esas limitaciones yo las iba viendo, pero no las iba viendo, las iba descubriendo, más bien. Porque yo me enteré con 20 años de que no era normal tener dolor a diario. Porque a mí alguien me decía, es que me duele la espalda, y yo me quedaba, como a todos, ¿no? O es que me duelen las rodillas, y yo, pues como siempre, ¿no? Para mí eso era algo normal. Yo no entendía es que había una diferencia tan grande y eso lo fui entendiendo ya más mayor, ya a lo largo de la carrera, que yo me daba cuenta de que físicamente no aguantaba lo mismo, de que tener dolor a diario no era normal, de que la inflamación de las articulaciones cada X tiempo tampoco era algo que pudieses considerar normal, que era algo que merecía la pena estudiar. Todas esas cosas me hicieron darme cuenta de que poco a poco de que mi cuerpo funcionaba diferente al del resto. Y porque claro, dices que aunque tú lo tengas más florido, ¿no? Pero que tu madre y tu hermano, los síntomas también los han presentado, ¿no? Cuando tú vas a casa y a lo mejor dices, oye, que es que el médico me ha dicho esto, que no puedo hacer más ballet o que tengo estos dolores, tal,
¿Tu madre lo normaliza o como que hay un núcleo familiar que dicen, oye, vamos a empezar a hacer algo con esto porque ella lo presenta, la hija la presenta, el hijo lo presenta, hay... Pues mira, mi madre desde el principio ha sido el motor que ha movido todo esto. O sea, mi primer síntoma que recuerde son las luxaciones de mandíbula. O sea, empezaba a desencajar la mandíbula y no podía abrir la boca hasta que conseguía que volviese a su sitio. Además, muy doloroso. Y entonces mi madre inició un estudio cuando yo tenía 12, 13 años. Ahí me empezaron a ver reumatólogos, me hicieron una gamografía, me empezaron a hacer pruebas, pero hubo un momento en el que la siguiente cita ya nunca nos llegó, como que perdimos el seguimiento y como ya no me estaba pasando de esa manera tan seguida, pues dijimos, bueno, pues no será nada, ¿no? Y luego se fueron acumulando los síntomas. Claro, mi madre, ¿qué hacía? Llevarme al médico. Ella no había tenido unos síntomas tan floridos como los míos, sobre todo a nivel articular. Entonces me llevaba al médico y el médico le decía, bueno, es que son dolores de crecimiento. O bueno, es que está cansada. Bueno, pues es normal, es la edad de estar cansada. Pues yo qué sé, ¿sabes? Llegaron a recetarme por la astenia y el cansancio, llegaron a recetarme unas ampollas que en la composición llevaban alcohol. Unas ampollas revitalizantes. Como tipo batidos o alguna... No, unas ampollas de vidrio que eran ampollas revitalizantes, Como las de hierro, ¿no? Que daban antes para la anemia. pero en lugar de ser para la anemia, era para la astenia. Y lo que llevaban era alcohol. Y mi madre, pues esto no te lo voy a dar. Hombre, claro, tómate 10, 20 al día y el dolor se te va. Hombre, media botellita de cacique, a lo mejor se le pasa a todo. Pero mi madre mi madre inició todo el proceso y luego vio que había cosas que coincidían. Pues, por ejemplo, los síntomas de gastroparesia, cuando yo empecé a presentarlos, ella se dio cuenta de que eso ya lo había vivido. Entonces, hay muchas cosas que mi madre ha vivido y que me ha visto a mí con ellas y ha dicho, esto a mí ya me ha pasado, aquí está pasando algo, pero es verdad que luego a la hora de estudiarlo, pues tú vas al médico y es muy complicado que vean la relación con una enfermedad rara, muy, muy complicado, sobre todo porque en una enfermedad, precisamente el Ehlers-Danlos, bueno, no sé si sabéis que el símbolo de las enfermedades raras es la cebra. Llevo un tatuaje de una cebra por las enfermedades raras. Es el símbolo de las enfermedades raras y más aún del síndrome de Ehlers-Danlos, por el difícil diagnóstico de estas enfermedades. Hay un dicho que se repite en universidades de medicina de todo el mundo y en hospitales de todas partes, sobre todo en aquellos de habla inglesa, que dice que cuando oigas galopar pienses en caballos, no en cebras, haciendo referencia pues a que te tienes que centrar en los diagnósticos más probables que suelen ser los más frecuentes. Pero es que las cebras existimos. Y yo te lo iba a preguntar a ti como que has trabajado en la atención primaria, como médico de familia, porque también entiendo lo jodido que es eso. O sea, tú no te pautas, no te presentas en una consulta y dices, no, mira, esto puede ser un Ehlers-Danlos, sobre todo porque los síntomas se presentan a lo largo del tiempo y a lo mejor no es que llega con, mira, tengo esto y esto. En todo lo que comenta Silvia, yo quiero dar como el mismo concepto para dos contextos diferentes. El concepto de la normalización de las cosas. Algo a evitar en una consulta de primaria y algo a evitar en casa. En el caso de Silvia no fue así, porque como ya dice la madre al final, como que vio las orejas al lobo y empezó a hacer cosas, ¿no? Pero ¿cuántas familias habrá que ha habido algo en el núcleo familiar desde el inicio que lo han normalizado y tú luego como persona no percibes como algo patológico, sino es que esto es mi vida? Es que yo he tenido toda la vida hipoglucemias. Bueno, como Pues nos dan tónicos también. Exacto, es buen ejemplo, como en ese estilo. Entonces, claro, tú a lo mejor hasta que de repente algún día no te pones a hacer un juego tonto de ¿qué color ves eso? No sé, y no te das cuenta y dices tú, coño, que he sido daltónico toda mi vida. Entonces, esa normalización en casa, en la consulta, por desgracia, también llega a ocurrir, porque claro, es como dice Silvia, ¿no? Pues si oyes algo galopar, pues era un caballo, entiendo yo, ¿no? Pero claro, también tienes que tener, esto lo hablábamos en un capítulo anterior, que el tema, por ejemplo, de los signos de alarma, los signos diferentes, por mucho que haya un galope, si hay, pues, joder, es que a mí me viene alguien con luxación de mandíbula de repetición, pues yo me quedo tranquilo, sinceramente. Pero volvemos a caer también en lo que hemos hablado de que tienes en la consulta de atención primaria 70 pacientes una mañana y una tarde y mira, no me cuentes Sí, películas. pero ya empezamos de nuevo con la cadena de sistemas y ya hablamos de otro. Ay, no, pero yo hablo de la normalización de un síntoma. Ya. Ese es el concepto. Y tú como médico de primaria, por mucho que en el día a día estés tratando cosas frecuentes y estés tratando temas de resfriado, dolores de cabeza, no sé qué, tú eres médico y tú no has sido médico
aunque hoy en día parezca lo contrario, para tratar resfriados y dolores de cabeza. Tú has sido médico para tratar todo y para diagnosticar todo. Entonces, cuando tú te vienen esos síntomas, aunque no te lo sepas, y a lo mejor no pienses en el los de primera, pero tú te vas a casa con el run run y dices tú, yo mañana reviso, me lo repaso, me lo estudio y voy a volver a llamar a la paciente. Porque yo me he quedado... algo hay. Y a lo mejor no das el diagnóstico, pero ya has hecho tu batería de pruebas y dices tú, no sé lo que hay, te derivo. Ya está. No hay más. Y es porque la primaria muchas veces no pasa nada por asumir que no das a más. De hecho, para eso estamos. Que sabemos sabemos un montón de cosas, de muchas cosas, pocas cosas. Cuando se pasa, pues al siguiente escalón. Claro, para mí es un tema, hombre, si fuera, tiene su dificultad, si fuera sencillo todas las enfermedades raras. No, claro, claro. Por la forma en la que Hubiese yo, pero- por lo difícil que es diagnosticarlas y demás. Ahora te preguntamos lo siguiente. Al margen de todo lo difícil que fue, ¿no? El diagnóstico y el tema con la familia. Te pregunté cómo había cambiado el punto de vista personal, pero yo me imagino que en ese momento tú te planteaste y dijiste, a ver, tengo una enfermedad rara, tengo el Ehlers-Danlos y estoy en una carrera jodida. ¿Qué voy a hacer ahora yo con mi vida profesional con esto? La cosa es que yo ese cambio de mentalidad no lo hice hasta el año pasado. O sea, yo dije, vale, estoy diagnosticada de Ehlers-Danlos, pero claro, yo dije, vale, ahora estoy diagnosticada. Pues bien, pues reconoce tus límites y los tendrás. Me ha dicho alguna vez mi madre. Yo dije, ¿al límite? Yo estoy estudiando bien, volví a bailar, otros estilos menos exigentes, pero volví a bailar a pesar de que me habían dicho que probablemente no volvería a bailar. Entonces yo cuando estaba estudiando la carrera estaba haciendo mi vida soñada, estaba manteniendo el ritmo que podía llevar prácticamente cualquier persona de mi entorno. Iba sacando las asignaturas bien, hacía deporte, tenía mis hobbies, incluso trabajaba los fines de semana, o sea, estaba llevando un ritmo muy bueno. Luego empezó la residencia. Yo de cara a elegir la especialidad, me gustan mucho especialidades quirúrgicas como cirugía cardíaca, neurocirugía, y ahí sí que fue la primera vez que dije, esto es un límite. Mi cuerpo no aguanta 10 horas de cirugía de pie. Este es un límite. Y yo lo reconocí. Y dije, bueno, pues cojo algo menos exigente físicamente. UCI. Evidentemente no sabía lo que era la UCI. No sabía lo mucho que exigían las guardias también a nivel físico. Y eso no lo sabes hasta que lo pruebas. Y lo probé. El primer año, el segundo año, el tercer año. Y el tercer año tuve un brote de síntomas muy, muy potente. Y ahí fue cuando empezaron los pensamientos del tipo... No puedo fallar, no puedo cogerme una baja, van a pensar que soy la débil, que soy la floja, que no puedo con esto, no puedo dejar mis guardias vacías. Pues ese tipo de pensamientos hicieron que yo tirase para adelante, físicamente me fui recuperando y mentalmente me fui hundiendo. Y acabé en una baja de 3 meses por burnout, por depresión, llamadlo X. Y lo que descubrí durante los meses siguientes con mi psicólogo es que yo no había aceptado mi enfermedad. Ahora estoy en una posición muy distinta después de mucha terapia y ahora ya tengo aceptada mi enfermedad. ¿Y cómo ha acabado esto? Pues reconociendo que tengo unos límites, que físicamente no tolero las guardias de 24 horas, por lo menos las de mi especialidad, que me queda un año y la voy a terminar. Y entonces me he dado cuenta de que tenemos derechos como la adaptación laboral y de que no es un fracaso el recurrir a ellos. Entonces, hace unos meses que pedí la adaptación laboral y en lugar de hacer guardias de 24 horas, me quedo solo hasta las 10 de la noche. Hago guardias como de 12, 14 horas. Y claro, a mí eso me ha cambiado la vida. Pero el cambio de mentalidad no fue cuando me hicieron el diagnóstico, fue cuando peté y ya no pude más. Ve lo que son las expectativas, porque a veces nosotros en nuestra vida personal intentamos cumplir expectativas que creemos que deben ser cumplidas a nivel social, llámese las que sea, vestimenta, formas de actuar, el beber, el fumar, cosas por el estilo, y a nivel laboral también pasa. Y en ese momento, no sé si es, o lo que tú decías, desconocimiento, no aceptar tu enfermedad, la inmadurez del proceso, no inmadurez tuya, del proceso en general, te hizo poner por delante ciertos aspectos laborales que luego a final de cuentas no importan tanto como tú misma. ¿Cómo sientes que se comportó tu entorno
según se fueron enterando o según tú fuiste hablando con ellos de tu enfermedad? Siendo médicos, me refiero. La cosa es que, o sea, yo mi enfermedad, es verdad que el primer año como que no la oculté bastante y luego a partir de cierto punto como que fui dejándolo caer y ya yo creo que el segundo o tercer año ya todos los adjuntos y todos los residentes sabían que, por lo menos en mi servicio, sabían cuál era mi situación, sabían cuál era mi enfermedad. Lo que pasa que el problema es que es una enfermedad invisible. Entonces, igual me ves un poco más de cara de cansada o un poco menos de cara de cansada, pero tú realmente no estás viendo que ayer estuve vomitando toda la tarde, o que llevo sin poder comer normal desde hace 3 días, o que llevo con unas inflamaciones en las articulaciones 2 semanas que no se me terminan de quitar. Claro, eso no lo ven. Tampoco ven si me estoy luxando los dedos cuando doy ambú o cuando estoy intubando a un paciente, o si me tengo que poner la faja porque me están empezando a fallar las lumbares y la musculatura está dejando de sostenerme. Todo eso no se ve. Entonces, sí que sabían que yo tenía esta enfermedad, pero no eran conscientes de hasta qué punto llegaba. También porque yo no lo dejaba ver. Desde el año pasado, todo lo que pasó con mi baja y toda la terapia, soy mucho más explícita con cómo estoy, lo que me pasa. Entonces, cuando me preguntan cómo estás, si estoy mal, digo que estoy mal y digo qué es lo que me pasa. Si estoy con las manos súper inflamadas, las enseño. Mira, es que me he levantado con las manos así, no se me baja la inflamación, no puedo hacer técnicas. Estos días no voy a poder hacer técnicas. O si necesito estar sentada, voy a coger una silla y voy a sentarme. Y me da igual que todos los demás estén de pie mirando. Yo voy a ir a por la silla y me voy a sentar. Pero claro, esto ha sido un cambio que empecé a introducir hace apenas unos meses. Y la reacción no ha sido mala, ni mucho menos. Por lo menos tengo la suerte de estar en un servicio que me ha entendido y me ha apoyado, de tener unos tutores, de tener un jefe que desde el principio me han entendido y me han apoyado. Y yo, el sentarme delante del escritorio de mi jefe, contarle que estoy mala y decirme, lo primero eres tú, si no puedes, no hagas la guardia, eso te da una seguridad y un apoyo impresionantes. También os digo, no es frecuente. Total. O sea, ¿alguna vez has notado algún rechazo a nivel profesional por parte de algún compañero? A lo mejor alguien que esté contigo de guardia y digas tú, no puedo con esa técnica, y te diga, Rechazo directo no, pero hay veces que se nota en las miradas o en las reacciones, o por ejemplo una cosa en la que lo he notado mucho es cuando yo he dicho que mis guardias pasaban a ser hasta las 10 de la noche. Y ha habido alguna reacción, claro, no te van a decir nada porque es una adaptación laboral, es un derecho que tienes y ya está. Pero notas algunas reacciones de que no gustan. Y más siendo un R5, que te quedas sin R5 durante toda la noche. porque nadie cubre luego la noche, no hay. No hay residentes suficientes, pero es que aunque los hubiese, aunque algún día estemos doblados, yo estoy doblada con una R1. Es que una R1 no te resuelve nada en una UCI. Absolutamente nada. Y he notado que alguna persona... Pues no está muy de acuerdo. Pues nada, que coja el download también esa persona y que pida también la adaptación a la. Sobre todo algún comentario por ahí que es como, qué suerte que se puede ir a dormir a casa. Claro, yo no tengo libranza, ¿no? Y yo cuando el qué suerte es como, qué suerte vivir con dolor a diario, qué suerte dejar mi hobby favorito, qué suerte tener que contar las calorías porque si no pierdo peso y acabo ingresada con una nasogástrica. ¿En qué punto estamos de qué suerte? Porque yo no diría que esto es una suerte. ¿Qué más quisiera yo que poder aguantar físicamente las guardias de 24 horas? ¿Qué más quisiera yo? Falta de empatía, chaval. Bueno, pero quiero decir, yo no está bien, pero ni me sorprende, porque la gente, o sea, por general, por la estadística, siempre va a haber alguien que no lo pille, no lo entienda, o a lo mejor lo entiende y cree que es... Tío, pero si no te entiende el mundo médico que te rodea, que es precisamente el que más tiene que saber lo que ocurre. ¿no? Pero es difícil empatizar con una persona joven y enferma. Y más si es una enfermedad invisible. Porque es complicado entender que haya personas jóvenes que no estén bien. Te lo puedo comprar, pero podemos hacer un debate de eso, pero la cosa es
que no es alguien desconocido, es que es alguien que está en tu servicio. O sea, quiero decir que no se te puede pasar ni por la cabeza decir como el qué cara dura o el qué suerte. Quiero decir que es alguien en tu servicio que sabes cómo lo está pasando, en qué momento. Que esto lo hablo ya en general, no voy a hablar solamente del caso en concreto, ya incluso tuyo, ¿no? Pero que También, tu entorno, tío. también os diré que no creo que sean comentarios malintencionados. No, pues son egoístas. Son egoístas porque estás tú pensando en que yo no estoy durmiendo en mi casa y tú sí. Pero es una falta de empatía. Falta de empatía total. Como yo imagino, ¿no? Que es como todas estas enfermedades que tienen las diferentes complicaciones, han ido apareciendo complicaciones médicas de tu enfermedad durante tu trabajo en la residencia. Sí. ¿Y cómo lo gestionas haciendo? Porque es que lo hablábamos antes de comenzar. Y yo le decía a Alberto, ¿no? Porque qué jodido es muchas veces, y lo vemos en los pacientes que atendemos, están felices dentro de la ignorancia. Una persona a veces le explica, tienes tal cosa y se fían de ti, están como expectantes, hambrientos de la información que tú le vas a dar, pero tú cuando eres médico, claro, tú sabes qué es lo que viene y sabes qué es lo que hay. ¿Qué complicaciones te han aparecido y cómo lo has vivido? Por una parte, bueno, creo que mucho ha tenido que ver el tema de las guardias, el forzar tanto con las guardias, pero bueno, por una parte digamos que en la esfera cardiovascular tengo disautonomía, mi sistema nervioso autónomo no regula del todo bien, entonces las taquicardias son una cosa que me afectaban mucho. Al estar de pie durante más de 10 minutos seguidos empezaba con taquicardias, sudores, me empezaba a marear. Lo que pasa es que eso, por ejemplo, con la medicación se ha podido controlar bastante. Pero la complicación que a mí realmente me ha dado miedo de verdad, ha sido el síndrome de Wilkie. El síndrome de Wilkie de la arteria mesentérica superior es que, como el duodeno pasa entre la aorta y la mesentérica superior, si no hay grasa abdominal suficiente y si a eso le sumas que el colágeno es blandito, es demasiado laxo, es débil, las arterias comprimen el duodeno y se producen episodios suboclusivos. Eso me llevaba al hospital, a urgencias, con unos dolores abdominales terribles, una intolerancia oral que no podía beber ni agua, y que me tenía que tirar X horas en urgencias con analgesia intravenosa hasta que se me pasaba el dolor y podía volver a casa. Y luego que durante los días siguientes igual me tiraba 2, 3, o incluso alguna vez me ha pasado de estar una semana a base de caldos, de no poder comer más. Evidentemente eso hace que pierdas peso. Si pierdes peso, se agrava el síndrome de Wilkie. Entonces pasé de tener algún episodio esporádico cada X meses a estar yendo cada 3 semanas al hospital de urgencia, normalmente por la noche. Y yo ahí tuve miedo, porque lo siguiente, para empezar, porque no estaba diagnosticada y costó un poco llegar al diagnóstico, y luego porque lo siguiente era un ingreso con una sonda nasogástrica y a engordarme como a 2 patos. O sea, ese era el siguiente paso. Y yo ahí tuve miedo, porque sabía lo que venía detrás. De hecho, es curioso, pero como más he aprendido yo de mi enfermedad no ha sido por los libros, porque hay muy pocas cosas descritas y como hay evidencia, como no hay evidencia casi de este tipo de enfermedades poco frecuentes, nadie se la juega tampoco a escribir. Y como tampoco hay mucha gente, pues tampoco hay muchos estudios. Donde más he aprendido es en redes sociales. Y yo conozco las complicaciones de mi enfermedad mejor por redes sociales que por los libros. Porque en las redes sociales la gente comparte lo que le pasa. ¿Has contactado con más gente con Darlos? Con un montón de gente además. ¿Hay grupos aquí en Salamanca? En Salamanca específicamente no. Sé que hay una asociación específica de Ehlers-Danlos a nivel de España, que la verdad es que yo no tengo contacto con ellos. A quien sí sigo y con quien sí colaboro es con los de FEDE, porque me gusta mucho cómo trabaja, pero sí que me gusta de específicas del Ehlers-Danlos, me gusta mucho la sociedad americana, porque además aquí hay una labor de divulgación muy grande. Todos los años, en el mes de mayo, hacen un reto de divulgación, que es que cada día del mes de mayo ellos ponen un tema sobre el que hablar para que des a conocer tu enfermedad. Y ahí contacté con muchísima gente y además te sientes no solo apoyado, es que te sientes entendido. Te comenta mucha gente durante ese mes diciendo, pues a mí me pasó tal, a mí me pasó cual, pues fuerza desde Argentina o desde Francia. Y he podido hablar con gente gracias a ese reto y entender mejor mi enfermedad y compartir experiencias y sobre todo trucos de vida, trucos que no te dan en una consulta. Por ejemplo, trucos. Trucos, pues mira, para la gente con Ehlers-Danlos que tenemos disautonomía, ducharse sentado.
Y dirías, ¿por qué va a tener una silla una persona de 30 años en la ducha? Por ejemplo, O un jacuzzi. ya bueno, lo del jacuzzi está más complicado. Ya me dijiste que si me dirías algo que ducharme sentado que me gustaría. En realidad no lo recomiendan, duchas cortas y de agua no muy caliente. Claro. Porque a mayor vasodilatación, Todo tipo tensas ahí, claro. el tema de dormir con almohadas. Porque al final nosotros somos tan frágiles que nos podemos esguinzar, no esguinzar, pero sí podemos desarrollar, por ejemplo, tendinitis o subluxaciones o luxaciones completas durmiendo. Entonces, el poner almohadas en lugares estratégicos o cojines en lugares estratégicos para dormir, En plan, para que no ruedes en la cama y te amanezcas de aquella manera. eso es una de las cosas que más me han ayudado. Luego hay muchos trucos en cuanto a ayudas para la movilidad, porque hay mucha gente que llega a necesitar ayuda para la movilidad. O, por ejemplo, otra cosa que este año he descubierto, he probado y me ha encantado, son las férulas para los dedos, que son como anillos que impiden las subluxaciones de los dedos. Y yo eso, en la época en la que tenía los dedos inflamados y que estaban constantemente subluxándose, cuando estaba trabajando, pues de dar ambú, de dar masaje, de hacer cualquier técnica, el tener esas férulas me ayudó muchísimo también. Y todos estos trucos no te los dicen en una consulta, los descubres por otras personas. Es más, después de años de acumular trucos de gente por redes sociales, en mi última consulta con Marisa me dijo, estuve en el último congreso, no sé qué, tal y cual, y por ejemplo para la disautonomía recomiendan ducharse sentado. Y yo, Sí, llegas tarde, ya lo sabía. ahora debe de haber evidencia. Pero luego con la casuística, imagínate, tu médico de atención primaria, ¿cuántos danos puedes tener como pasar? Claro, se echa o sea, obvio. ¿Y dónde consigues las férulas? ¿Se compran en ortopedia? No, todo eso por internet, hay gente que las hace y las vende por Etsy. Que pueden contactar con nosotros y aquí hay espacio para la publicidad, cualquier ortopedia que quieras. No quiero quitarle seriedad al asunto. O sea, hay gente que lo hace artesanalmente, manualmente y las vende. Sí, hay gente. Yo probé, hay unas muy bonitas porque además parecen anillos que las hacen de plata y las hacen de metales así bonitos, que las hacen en modo artesanal joyeros. Pero bueno, yo probé la versión barata para ver si me funcionaba, que es impresión 3D y funciona. Impresión 3D y silla en la ducha. Yo, si en 3 años vienes aquí, ojalá tengas tu jacuzzi y los anillos de plata. Todo junto ya. Claro. ¿Has visto? Venden como una silla plegable que te la pones como un cinturón y cuando estás de pie se te queda pegado aquí al muslo en la parte de atrás y cuando te vas a sentar se pliega y te puedes sentar donde quieras. Lo he visto, sí. Pero hay unas que la usan los jornaleros mexicanos para sacar fresas y... Tío, eso no. Vale, entonces. La divulgación. Si estás divulgando, puedes mencionar tus redes, mencionar gente, lo que tú quieras. Puedo mencionar, pero tampoco va a ningún lado. Quiero decir, divulgo muy poquito en la medida en la que mi tiempo y mis seguidores, que son poquitos, también lo permiten. Sí que me gustaría hacer algo más. ¿Cómo qué? Como un podcast. Como un podcast. Como un podcast. Se llamaría Cebras y serían entrevistas como las que hacéis vosotros, pero a personas con enfermedades raras. Es algo que tengo muy pendiente y que el que me hayas invitado aquí va a hacer que este año me anime a empezarlo. Me has dicho, Seo, ya tengo todo el merchandising pensado. Ya está para tu podcast. Yo he dejado ahora mismo en tu cabeza. Vale. Llega, por ejemplo, me invento un nombre. Daniela. Y te dice, Silvia, vi un vídeo tuyo o lo que fuera. Voy a comenzar a estudiar medicina. Tengo darlo. ¿Qué le dices? Ya lo he vivido. Esa situación hipotética, ya la he vivido. No por alguien que fuese a estudiar medicina, era por alguien que iba unos años por detrás de mí estudiando medicina, que me conoció por el reto de la Sociedad Americana de Ehlers-Danlos y que me preguntó cuando yo empecé la residencia, ¿qué tal la residencia? Me preocupa el tema de las guardias, tal. Y yo le dije, bueno, bien, hago pocas, las separo mucho, pocas pues como 4 al mes, más o menos intentando que separarlas una a la semana para tener descanso suficiente en medio, pero bueno, lo voy llevando bien, tal. Me volví a preguntar en febrero, porque se acababa de presentar al MIR. Y le dije, han pasado cosas.
Le conté lo que me había pasado, le conté que estaba pensando también en pedir la adaptación de las guardias y luego me quedé muy contenta por ella porque eligió una especialidad sin guardias como es rehabilitación. Entonces ella fue más lista que yo. Tuvo una buena consejera, seguramente. Probablemente yo habría agradecido a alguien que hablase conmigo así, pero también os digo que no me arrepiento de haber cogido la UCI porque me apasiona el trabajo del intensivista, me gusta muchísimo y creo que puedo aportar muchas cosas, aunque soy consciente de que tengo unos límites que otra persona sana pues no tendría, ¿no? Soy consciente de que lo voy a tener un poco más complicado que otras personas para trabajar como intensivista, pero no me arrepiento de haber elegido como especialidad, a pesar de lo que ha conllevado. ¿Te planteas, llegado el caso, repetir el MIR? Es una opción que tengo presente. No me lo planteo ahora mismo porque creo que sí que tengo la opción de trabajar, creo que voy a tener la opción de trabajar como intensivista, incluso si tiene que ser recurriendo al servicio de salud laboral para que me adapte el puesto de trabajo. Pero sí que es algo que me he planteado, es algo que me he planteado, sobre todo en el momento en el que dices, no puedo mantener esto de forma indefinida, porque al final mi decisión de pedir la adaptación ha sido porque me veía completamente incapaz de mantener de forma indefinida el ritmo de las guardias. En ese momento sí que pensé, igual tengo que hacer otra especialidad. Luego dije, bueno, ahora con la adaptación para mí es otra vida. O sea, para mí ha sido un antes y un después lo de la adaptación. De repente tengo energía por las tardes. De repente puedo hacer cosas. No voy arrastrada de una guardia a la siguiente. ¿Me tengo que echar la siesta reglamentaria de 1 hora? Pues sí, me la he hecho, pero cuando me levanto, aunque haya estado el día anterior hasta las 10, tengo tiempo de descansar, puedo hacer ejercicio, que es obligatorio que lo haga, puedo estudiar, que es necesario que estudie, tengo tiempo, tengo energía, tengo ganas de hacer cosas. Antes iba de una guardia a la siguiente y a seguir sobreviviendo hasta que venga la próxima. Ahora veo una posibilidad de trabajar como intensivista, con la adaptación, pero la veo. Nosotros de momento creemos que tenemos ¿cuántos espectadores? 4, 5 espectadores. ¿Soy yo? Una eres tú, 2. 4,5, un mamá, uno que se duerme en mitad de capítulo. Si alguna persona está buscando enfermedades raras y da con este vídeo por casualidad, ¿qué hace? Recursos de internet, asociaciones, vale, ve el vídeo y dice, ok, yo creo que tengo una enfermedad rara o la tengo y no sé qué hacer. ¿Qué googlea o a dónde va o a quién le escribe o qué hace? Mi recomendación, y esto no me paga nadie, ¿vale? Completamente gratuito. Pero podría. Contactad con FEDER. FEDER, como hemos dicho, es la Federación Española de Enfermedades Raras. Me parece que hacen una labor impresionante y no solo a nivel de divulgación. Es una asociación que realmente está trabajando por los derechos de las personas con enfermedades raras. Eso significa que están llevando proyectos al Congreso, que están llevando planes a las autonomías. Hace un par de años se inauguró en Castilla y León, todo con la colaboración de FEDER y con la iniciativa de FEDER, se inauguró un plan de acción, el PIERCIL, un plan de acción para la detección temprana de enfermedades raras aquí en Castilla y León. Otros planes similares están apareciendo en otras comunidades gracias a su trabajo. Se dedican también a fomentar la investigación, tienen su propia parte de la asociación que está dirigida específicamente a la investigación de enfermedades raras. Y luego mayores tienen atención a las personas con enfermedades raras y a sus familias. Ofrecen tanto asesoría como atención psicológica. Entonces me parece que hacen una labor muy completa. Es verdad que yo no he llegado a requerir de sus servicios, entonces no puedo decir de primera mano qué tal funciona, por ejemplo, el servicio de atención psicológica, pero el simple hecho de que lo ofrezcan me parece que ya es importante. Me gusta mucho la labor que hacen. Entonces yo acudiría a ellos. Un matiz. ¿Gratuito? ¿El servicio que ofrecen es gratuito para cualquier...? Hasta donde tengo entendido, si formas parte de la asociación, Y formar parte que conlleva... escribirles. No que tengas que colaborar y donar, que eso es otra parte. Para los que quieran colaborar con la Asociación de Enfermedades Raras, puedes hacerte donante, colaborador con ellos, pero tú como miembro de la asociación tienes derecho a esas ayudas. No sé si es enteramente gratuito o igual que sea a un precio mucho más bajo
de lo habitual. A ver, y si cobrarán, que estas asociaciones de algo tendrán también que Sí, subir. no, hombre, por supuesto, sí, si no es algo criticable, pero por darle información al cliente. A ver, yo digo Dejamos el link, dejamos el link abajo usuario, de Feder y como no he llegado a precisar de sus servicios, tampoco sé deciros con 100% de seguridad. Pero vamos, me parece que la verdad es que me parece que trabajan muy bien. ¿te gustaría dejarle un mensaje a los médicos a través de los cuales las personas podrían acudir a diagnosticarse? ¿Crees que hay algo que podría mejorar todo el gremio médico con respecto a las enfermedades raras? Es una cosa que es tan simple y que se nos olvida tanto. Es escuchar. Es prestar atención. Una de las maneras en las que se diagnostican las enfermedades raras es por una red flag muy importante, que es el circuito infinito que no se termina y que no llega al diagnóstico. Tener una persona que está dando vueltas de tu consulta al especialista, una prueba que vuelve de alta otra vez, ahora lo ingresan, ahora va a urgencias, otra prueba, y que no se termina de saber lo que pasa, esa es la persona que más necesita que la estudies. Como la típica frase esa que se decía en las guardias de urgencia, de cuando un paciente te viene por el mismo dolor 3 veces seguidas, ya, ojo, ahí cuidado, ahí está pasando algo. 3 millones de personas diagnosticadas en España con enfermedades raras. 8 años de retraso para el diagnóstico. 46% de las personas encuestadas con enfermedades raras manifiestan inconformidad con el sistema sanitario con respecto al diagnóstico. ¿Cómo lo vives tú? ¿Qué sientes? ¿Conoces personas que tengan enfermedades raras? Sigue todos los enlaces que te hemos dejado, deja tus comentarios. Gracias por vernos. Esto es Pase de Guay. Chao, chao.